Él de formación es contador público por la Universidad Iberoamericana y también cursa un seminario de estrategia para ejecutivos en la Universidad de Stanford. Empresarialmente hablando, su carrera es muy amplia. Fue socio de PricewaterhouseCoopers en 1987, donde ingresó 10 años antes. Ocupó diferentes posiciones, entre los que se incluyen socio a cargo de consultoría, socio a cargo de outsourcing, socio a cargo de administración de riesgos, socio a cargo de operaciones desde el 2002 hasta su retiro en 2015. Él también formó parte del consejo directivo de la firma desde 1996 hasta su retiro. Participó como miembro de los equipos responsables de la fusión entre PricewaterhouseCoopers y Lybrand y también del equipo que llevó a cabo la integración de las firmas de México y Estados Unidos. Entonces, como verán, tiene conocimiento y experiencia en prácticamente todas las áreas de la empresa, asesorando a muchísimas desde PricewaterhouseCoopers. Y actualmente colabora en Link International de México SC y dedica su actividad profesional al coaching ejecutivo y a participar en consejos de administración, tanto de empresas públicas como privadas. Aquí es bien importante porque todos nuestros know-howers que imparten los programas de gobierno corporativo tienen esta experiencia en consejos. En su actividad como coach, trabaja con directores generales o dueños de empresas de las áreas de construcción, servicios profesionales, desarrollo inmobiliario, detallistas, textil y automotriz. También está participando como consejero en organizaciones de las industrias de la construcción, automotriz y financiero, y participa, por supuesto, en el instituto como profesor en las áreas de planeación estratégica, empresas familiares y obviamente en la parte de gobierno corporativo. Raúl, me da muchísimo gusto verte por acá, a Sergio también, que es uno de nuestros profesores, también del programa de gobierno corporativo y de muchos otros que nos acompaña. Y pues sobre todo esperemos que disfruten este webinar, que les sea de mucha utilidad y al final pues abriremos la sesión de preguntas y respuestas para cualquier duda o comentario que quieran hacerle a Raúl después de su presentación. Muchísimas gracias, bienvenidos y pues son todos tuyos, Raúl. Margarita, pues muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. No me lo tomo mal, no les veo la cara, pero supongo que están vivos, despiertos y respirando, de manera que al final va a haber ciertamente una sesión de preguntas y respuestas, pero también en el Inter, si alguien quiere intervenir, hombre, siéntese con libertad y ahí vemos cómo le hacemos. Sí, es importante lo que comenta Raúl, perdón. Si pueden prender sus cámaras, mucho mejor, porque facilita la comunicación, nos hace sentirnos más cerca, estar en confianza. Y digo, si por algún momento tienen problemas de conexión, pues no hay inconveniente, ¿no? Pero siempre es bonito verles las caras, ver qué caras están haciendo, si tienen cara de sorpresa, y ya sabrá Raúl por dónde orientar la plática. Muy bien. Miren, tengo la suerte de que esté aquí también Sergio Barceló, que es una gente experimentadísima en estas materias. Yo no sabía que iba a estar, si hubiera sabido, pues nos la echamos a la limón, pero ya que está acá, pues ahora sí que vamos a aprovechar también su experiencia y su conocimiento. Yo lo que quisiera platicar con ustedes esta tarde, en los siguientes 20, 30 minutos, es un poquito el contexto de lo que es el gobierno corporativo, pero considerando no un tema a partir del gobierno corporativo, sino vamos a arrancar de un espacio diferente. Vamos a arrancar de una forma de ver a las empresas en cuanto a su madurez. Y a partir de ahí, vamos a ver cómo el gobierno corporativo les ayuda en sus diferentes estados de evolución. ¿A qué me refiero? Miren, normalmente cuando uno arranca una empresa, pues lo arranca uno solo con la familia, con el hermano, con el papá, y es verdaderamente una labor de romanos llegar a los primeros, digamos, 100 millones de pesos de facturación. Ahí uno está preocupado por sobrevivir, por pagar la nómina, porque los proveedores nos surtan a tiempo, por conseguir más clientes, y realmente el 80% de nuestro tiempo y atención se va en la gestión del negocio. Las empresas entonces, al igual que vamos a pensar los seres humanos,
tiene una serie de necesidades, como los tienen también los niños. Digamos, ahí los dueños cuidan, hacen crecer a los niños, los acompañan, pero pues los dueños los hacen, prácticamente están bajo su vigilancia las 24 horas del día. Ahí, cuando las empresas andan alrededor de los 100 millones de pesos de venta, empieza a pasar un fenómeno similar al que pasa con la adolescencia. Para algunos de ustedes que veo que están más cerca de la adolescencia, como Amelia, que se ve mucho más cerca de la adolescencia que yo, se acordarán que cuando se hace un adolescente, lo primero que le crece es el cuerpo. Entonces, es una verdadera extrañeza que de pronto uno choca con todo en todos los lugares, no cabe en ningún sitio, empieza a pasar en estatura a los papás, a la tía Lupita, en fin, y hay todo un reposicionamiento en el mundo que empieza por el cambio físico. Bueno, una cosa similar les pasa a las empresas. Cuando pasan de los 100 millones de pesos de facturación, empiezan a experimentar temas diferentes, temas que tienen que ver precisamente con el crecimiento. Así como un adolescente de pronto ya no se siente tan a gusto jugando con la computadorcita, sino que empieza a ver con un interesante nueva luz, aquella vecinita que pues nada más tenía sus trencitas y ahora no nada más tiene trencitas, sino que ya tiene otras cositas que empiezan a ser atractivas, o la chamaca que empieza a ver que de pronto aquel compañerito de escuela 2 años superiores era pues un flaco inmenso, ahora empieza a ver que ya es una persona que empieza a ser interesante. En las empresas lo que les pasa en esta adolescencia que va de los 100 millones anuales de venta, más o menos a los 500. O sea, las empresas ya dejaron de ser familiares y lo que necesitan es traer talento y conocimiento de fuera. Entonces, empiezan a consolidarse el gerente de ventas, el gerente de producción. Ya no es nada más la familia la que cuenta. De pronto necesitamos un tesorero, necesitamos alguien que se encargue del control de calidad. Empiezan los distritos de ventas a crecer y empezamos nosotros a interesarnos no nada más en la ciudad en la que estamos, sino que empezamos probablemente en términos geográficos a dispersarnos en ciudades que nos quedan relativamente cerca, pero ya no son de aquí. Entonces, todo el ambiente de control se abre, empieza a florecer y la empresa empieza a reclamar ciertamente una institucionalización. Cuando las empresas pasan de la adolescencia a la juventud, que es cuando dan el brinco de vender de 500 millones de pesos al año a 1,000, es como el que pasa de la adolescencia a la juventud. Ahí hay un quiebre impresionante en las empresas porque estadísticamente la mitad se va a morir. Es decir, ese brinco que se da de ser una empresa que va resolviendo sus problemas de crecimiento, cuando llega la juventud y empieza a vender 600, 700 millones de pesos al año, si no se ha institucionalizado, si no tiene cuadros directivos serios, si no hay más gente, además de la familia, preocupándose del bienestar de la empresa, si no hay sistemas de control y desde luego, si no hay un sistema de gobierno corporativo, la empresa empieza a hacer agua. Entonces, esta práctica, este estadio que podemos llamar de juventud, pues hombre, pasa como con los jóvenes. Normalmente pues, están fuertes, están sanos y crecen, y muchos crecen para llegar a la madurez en una forma muy elegante y muy positiva, pero hay quienes no. Hay jóvenes que se entregan a las drogas, al alcohol, a lo que sea, y se malogran. Bueno, utilizando malamente un símil, las empresas que no logran asimilar un crecimiento ordenado, talento de fuera, control que se gestiona desde dentro, también se malogran. Y entonces les pasan una de tres, o se mueren, porque las compra otro negocio, porque los absorbe otra familia, porque simplemente se van a la quiebra, porque los proveedores o los bancos terminan comiéndose el capital de trabajo
y después a la empresa misma, o porque simple y sencillamente ya no hay ese orden, ese espíritu original, y hace que la empresa se pierda y les pasa el segundo de los caminos, que se quedan en una empresa pues medianona, que se estaciona en sus niveles de facturación, digamos alrededor de los 200, 300, 400, 500 millones anuales, pero ya no crece. Y entonces pasa como en las galaxias, aquello que los físicos llaman las estrellas enanas, que pudieron haber sido grandes soles, pero que su evolución por alguna razón no se consolidó y se quedan como estrellas enanas. Y entonces pasan a ser empresas que pasan de una generación a otra del mismo tamaño. Pero aquellas empresas que sí logran abrirse, que logran atraer talento, que logran consolidar marcos gerenciales y directivos, que logran instalar sistemas de control, que logran instalar sistemas de visión de la empresa, sistemas de información claros, concretos, sólidos, pues ahí sí dan el paso a la madurez, que es vender más o menos arriba del 1,000 millones de pesos de ventas al año. Y ahí sí ya no es una pregunta si el gobierno corporativo existe, no. Ahí es una obligación. Una empresa de más de 1,000 millones de pesos de venta que no tiene gobierno corporativo es prácticamente inexistente, porque se necesita un sistema de gobierno corporativo para dar cauce a las operaciones y al crecimiento de una empresa de esta. Muy bien. A partir de este contexto, déjenme platicarles ahora del gobierno corporativo. El gobierno corporativo como tal nos va a dar, digamos, 7 ventajas. Al final, tenerlo o no tenerlo. La primera es que nos va a dar institucionalización. No es posible una empresa institucionalizada si no tiene gobierno corporativo. Y el decir institucionalizada quiere decir ordenada. Es una empresa donde hay reglas, donde existen procedimientos y procesos, donde las cosas tienen un orden y una jerarquía, donde no llega don fulanón y cambia las cosas porque él dijo, o no llega don fulanito su hijo y las acomoda porque papi le da chance, sino que hay una institución en la que los principios, normas y políticas van imponiéndose en el gestionar de la empresa. La institucionalización nos da una segunda ventaja, que es la transparencia de las operaciones. Es decir, todo lo que hacemos tiene 3 características. La primera es visible, la segunda le podemos dar trazo, la podemos seguir, y tercera la podemos reconstruir. Y eso se dice muy fácil, pero cuando, háganse la pregunta ahorita, mis operaciones las puedo dar seguimiento, las puedo reconstruir, las puedo analizar a todo pasado. Si responden sí, palomita. Si responden no, regrese 2 casillas y vuelva a tirar, porque quiere decir que algún problema traes todavía en tema de la institucionalización. El tercero de los elementos positivos del gobierno corporativo es que estar institucionalizado y tener transparencia en las operaciones te permite revelar información confiable. Y esto de revelar información confiable tiene que ver también con la madurez. En las empresas chiquitas, hombre, todo el mundo se conoce, todo el mundo sabe cómo nos va, todo el mundo sabe al cierre del mes cómo nos fue, más o menos tenemos idea de nuestros costos, en fin. Pero conforme nos vamos haciendo grandes y dispersos, el tener información confiable y tenerla en forma oportuna hace la diferencia entre una gestión de primer. Y estas 3 características, estar institucionalizados, tener transparencia en las operaciones y contar con revelación de información confiable, nos da la cuarta, que es competir en un mundo global. Y esto sí es en serio. Porque aunque estén ustedes en una empresa que vende 100 millones, 300 millones, 500 millones o 1,700 millones, ustedes están en el mercado de las empresas. Hoy por hoy vivimos en el mundo un problema donde hay más capital que modo de procesar trabajo. Esto es, tenemos muchos fondos de inversión y empresas grandes con bolsas muy profundas
pero no tenemos el mismo número de empresas para crear cadenas de valor. Entonces resulta que todos, del tamaño que seamos, somos un pescadito muy apetecible para un pescado hambriento más grande. Y esto lo ven ustedes con empresas que, hombre, es la empresa familiar que vende ahorita 40 millones de pesos y de pronto encontró una empresa holandesa que viene y lo compra. ¿Por qué? Porque quería un mercado. O viene una empresa sueca y la compra. ¿Por qué? Pues porque quería un producto. O viene una empresa mexicana y la compra. ¿Por qué? Porque quería una operación, quería un centro de distribución en una zona específica. Es decir, competir en un mundo global no significa nada más competir cabeza con el resto de otras empresas. Implica que estás en un mercado donde tú puedes comprar, pero también puedes ser comprado. Y la diferencia entre comprar una empresa por el valor de sus activos, de su facturación y de sus procesos, a comprarla por una empresa enriquecida con un buen gobierno corporativo, puede haber una diferencia de 10, 20%. Y cuando uno dice, bueno, mi empresa me la compraron en 40 millones de dólares, pues no es lo mismo que te la compren en 60 millones de dólares. Es decir, estamos hablando de valores que pueden ser muy importantes. La quinta característica de un gobierno corporativo sano es que te facilita el acceso a fuentes de financiamiento en condiciones más favorables. Todo el mundo va a encontrar fuentes de financiamiento. Cuando eres chiquito te va a costar más trabajo, pero ya cuando facturas arriba de los 200 millones, normalmente te vas a encontrar por lo menos los bancos que te van a prestar dinero. Pero si quieres subir de nivel y si quieres encontrar condiciones de financiamiento favorables, ya los bancos empiezan a fijarse, los bancos, las instituciones financieras de otros tipos, las acciones, las uniones de crédito, en fin, todo el mundo empieza a preguntar qué tan sólido es el gobierno corporativo. Entonces, ya es un elemento importante para que con independencia de que te den o no el crédito, te lo puedan dar con 1, 2 o 3 puntos de diferencia en la tasa, que sí puede llegar a ser diferencia. Y lo mismo acá pasa con los proveedores. Mientras más globales son los proveedores, más se interesan por el nivel de gobierno corporativo que van teniendo sus clientes. La sexta de las características de un buen gobierno corporativo en el que te ayuda es que te facilita el tener procesos de sucesión confiables y estables. Y eso también se dice muy fácil. Seguramente va a haber gente aquí que está en una familia donde puede estar tronándose los dedos porque el esquema de sucesión está complicado, está oscuro o no está definido. O está trabajando en una empresa ya institucionalizada, pero que ya el director general puede estar en una edad cercana al retiro y el resto de la dirección puede estar también, que son sus cuates de su edad, cerca de un relevo generacional. Bueno, el tener las reglas del juego claras para programas de sucesión es fundamental entre trabajar en una empresa de clase mundial, de buen gobierno corporativo, o una empresa más limitadora, con sus limitaciones en ese sentido, con sus barreras, con sus procesos que pues no están claros, no están precisos y que nadie sabe, o al revés, todo el mundo sabe que se va a quedar el hijo del dueño, tenga o no tenga talento para manejar el negocio. Y hablar de procesos de sucesión, normalmente pensamos en la dirección general, pero ese se da en todas las áreas, ¿eh? Tú puedes tener un gran director de ventas que tienes terror el día que se vaya, o puedes tener un excelente director de finanzas que ha armado un equipo sensacional, o puedes depender de un excelente director comercial que el día que se te vaya sí te pone a temblar las corvas. Entonces, el tener bien planteadito, bien planchadito cómo vamos a hacer esos relevos en el talento que crea valor en la empresa, pues es una de las características
sin duda el gobierno corporativo. Y la última, el gobierno corporativo al final, teniendo todo esto, te ayuda a permanecer en el tiempo. Y es uno de los elementos de mayor creación de valor para los socios y los terceros interesados. No es exprimir la caja lo que les da valor a los socios. No es el recorte de gastos o el ahorro en gastos lo que hace la creación de valor. No es la reducción de gastos innecesarios o los programas permanentes de ajuste en el costo y gasto lo que genera valor. Lo que genera valor para los socios, para los accionistas, es el poder hacer que la empresa valga más todos los días. Y eso se consigue a través del instrumento o del conjunto de instrumentos que te da el gobierno corporativo. Hablando en una forma muy rápida y muy a ojo de pájaro de lo que nos da el gobierno corporativo, la pregunta es entonces, bueno, pues ¿cómo puedo, en función del grado de madurez de mi empresa, tomar los elementos del gobierno corporativo que me ayuden a acercarme a estos 7 objetivos? Y de ahí que el IES ha dicho, a ver, vamos a trabajar este programa de gobierno corporativo desde 2 perspectivas. Desde la perspectiva de lo que es el gobierno corporativo como tal, qué es y cada uno de sus elementos, y cómo se implanta, cómo se digiere de acuerdo al nivel de evolución que tú tienes. Y la otra, quiénes son los que deben ejercer este gobierno corporativo. Y en respuesta a esa pregunta, pues trata de la formación y del tipo de personalidad que tiene que traer un consejero. Me voy primero al aterrizaje que tiene que ver con el gobierno corporativo. Miren, esto del gobierno corporativo es una tendencia que en realidad se consolidó con la quiebra de Enron, la desaparición de Andersen y toda la sacudida que tuvimos cuando empezó el siglo XXI. Si ustedes se acordarán, porque aquí veo que a los que veo son muchachones que no nacieron ayer, sino que les tocó ya estar trabajando cuando amaneció el siglo XXI. Todo el mundo esperaba que el siglo XXI iba a ser un siglo de grandes crecimientos, desarrollos, todos íbamos a ser sanos, felices, gorditos, cachetones y satisfechos. Bueno, o sea, iniciando el principio del siglo, nos merendamos la primera crisis, porque fue una crisis de valor accionario en los Estados Unidos, resultado de un manipuleo de la información sobre lo que los grandes corporativos decían que hacían, producían, ganaban y generaban. Y entonces todos los inversionistas dijeron, oigan, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué pasa? ¿Cómo es posible que hayamos tenido la desaparición de empresas como Enron, que eran gigantes, pero no más Enron? Perdieron dinero casi todas las tenedoras de acciones en ese momento, y de ahí nació la necesidad de decir es que nos falta un sistema de autogestión que la propia empresa muestre que se está controlando a sí misma, que no permita ni que los ejecutivos desboquen a la empresa, ni que los accionistas medren el valor de la misma, y que quede protegido el gran público inversor, y desde luego los que son los accionistas de las empresas, y desde luego todos los terceros interesados. Ahí empieza a consolidarse las ideas que dieron fortaleza al gobierno corporativo. En México, el aterrizaje al gobierno corporativo lo hizo de una manera muy elegante el Consejo Coordinador Empresarial. Y empezó a hacer un manual de mejores prácticas de gobierno corporativo que, si ustedes se meten a la página del Consejo Coordinador Empresarial, verán que vamos en la tercera visitada o tercera edición o tercera, digamos, revisión de cuáles son las mejores prácticas del gobierno corporativo. Ese material es muy útil porque es muy práctico. Nos dice, a ver, maestro, yo te voy a dar, creo que son 27 o 37 recomendaciones, ya no me acuerdo, pero son las 30 cosas en las que te tienes que fijar. Y hombre, si tú eres una empresa de menos de 100 millones, pues tomarás de esas 37 a lo mejor el 20%.
Si eres una de menos de 500, a lo mejor te aplican pues un 40%. Pero si ya andas vendiendo arriba de 800 millones de pesos, ¿sabes qué? Más te ve que hagas un buen examen de conciencia, que tengas todos. Y si tienes arriba de 1000, pues ya no es examen de conciencia, sino es pecado mortal que no tengas estas mejores prácticas instaladas, porque quiere decir que estás perdiendo valor en alguna parte del proceso. Bueno, estas prácticas están, digamos, condensadas en tres partes. Primero, ¿cómo le hacemos para que la asamblea de accionistas, en primer lugar, juegue el papel que le toca jugar? Porque uno dice, bueno, la asamblea de accionistas pues son los dueños. Pues sí, sí es cierto que son los dueños. Nada más que en cualquier empresa no todos los dueños son iguales. No nada más por la participación accionaria que tienen, sino por la propia intervención que tienen en el negocio, por la propia incidencia que tienen en el control del negocio y por la toma de decisiones que hay internamente. Entonces, toda la organización de un buen consejo de administración tiene que ver con un conjunto de prácticas que revisamos dentro del contexto del programa. El segundo de los elementos tiene que ver con el consejo de administración, porque un buen gobierno corporativo empieza por la clara separación entre los dueños, que son la asamblea de accionistas, y los que operan el negocio, que son el consejo de administración. El consejo de administración es responsable de tres cosas. Primero, de hacer actuar la estrategia, es decir, a dónde vamos y cómo vamos a llegar. Segundo, vigilar la operación. A ver, aquí el dinero tiene que entrar, todo el mundo se lo tiene que gastar bien y nos tienen que generar utilidades, muchachos, por si no tenemos un problema. Eso significa vigilar la operación. Y tercero, el Consejo de Administración tiene que aprobar la gestión de los administradores directos. ¿Quiénes son los administradores directos? Pues el director general y su equipo de directores de área, ¿no? El director comercial, el director de finanzas, el director de operaciones, el director de recursos humanos, bla, bla, bla. Esos son los que empujan la carreta todos los días, los que levantan la cortina en la mañana y la cierran a las 9 de la noche. Esos son los que operan y esos son los que el Consejo de Administración tiene que vigilar que operen bien para que se entreguen buenas cuentas a la Asamblea de Accionistas. La Asamblea de Accionistas no tiene por qué operar. Para eso tiene el Consejo de Administración. Y en el Consejo de Administración nos vamos a encontrar dos tipos de personalidades. El consejero patrimonial y el consejero independiente. El consejero patrimonial, pues ustedes lo saben, es aquel que tiene sus denarios metidos en el negocio. Es el que es dueño de una parte en el negocio. Y algunos de ellos van a estar representados en el Consejo de Administración. Pero en el Consejo de Administración no necesariamente deben estar solo dueños. La vida diaria y las mejores prácticas nos van enseñando que en el Consejo de Administración también tienen que estar los que se llaman consejeros independientes. Y esto es muy sencillo. ¿Por qué los consejeros independientes? Porque es muy difícil que un consejero patrimonial sepa de todo en todo momento. Es decir, hay cuestiones, temas que tienen mucho que ver con la especialidad de una persona y no con la cantidad de acciones que tienen en una empresa. Y de hecho, pues son, primero, estrategia, finanzas y planeación. Todos los consejeros tienen que saber de la estrategia, no necesariamente, pero si ninguno sabe, para eso nos conseguimos un buen consejero independiente que nos ayude a pensar estratégicamente. Y ese amigo nos tiene que ayudar a pensar también en las finanzas, también en la planeación y en el control de las operaciones. Va a haber otro consejero que se va a encargar de todas las funciones de auditoría, es decir, de vigilar que las cosas suceden de acuerdo a lo que marca la norma. Los seres humanos somos muy creativos y los mexicanos más.
Entonces, si la norma dice usted tiene que hacer esto siempre, el mexicano dice siempre sí, pero hoy no. Y entonces hay gente muy creativa que se dedica a hacer su santa voluntad y los métodos y procedimientos sirven para que la gente haga lo que se necesita que haga. La auditoría sirve para ver que la gente ejecuta las cosas de acuerdo a las normas. Y hay veces que el consejero independiente aporta ese conocimiento que el consejero patrimonial puede no tener. Y entonces nos va a ayudar a poner buenos sistemas y procedimientos de revisión que junto con el auditor interno nos ayuden a tener la tranquilidad de que las operaciones suceden como deben. Hay otro tercer tema que el consejero independiente puede traer, que tiene que ver con la evaluación y la compensación del grupo de dirección. Todos ustedes que dirigen empresas saben que uno tiene que tener un buen equipo y ese equipo tiene que estar adecuadamente remunerado. Cuando nosotros empezamos a perder gente valiosa porque nuestro competidor se lo llevó por un 25% más, o nuestro gerente de recursos humanos se nos fue por un 10% más, o porque le ofrecieron un coche, o porque le ofrecieron el pagarle la colegiatura de su hijo, por lo que quiera. Pues quiere decir que la evaluación y la compensación en algunos casos puede no estar de acuerdo al mercado o de acuerdo a las necesidades. Y digo de acuerdo a las necesidades porque, por ejemplo, en la pandemia, una estrategia de evaluación y compensación tuvo que ser una estrategia defensiva. Tú tenías que decirle a tu gente, ¿saben qué? Vamos a cuidar nuestra fuente de trabajo. No era momento de hacer grandes planes de expansión o de decir vamos a prometer grandes bonos. Si era, muchachos, cuidémonos todos para que el negocio permanezca abierto, tú conserves el trabajo y todos conservemos la fuente de la riqueza. Pero ahora que vengamos a salir de la pandemia, ahora que estemos en la primavera del 2022, vamos a ver una reversión interesante en este tema. Ya hoy por hoy en los consejos están empezando a ver algunos signos de reactivación económica y algunos signos de movimiento en la masa salarial, particularmente en los niveles gerenciales. La propia gente viene de encierros muy complicados en la pandemia y muchas personas entre los 28 y 38 años son conscientes que ahorita tienen que hacer su movimiento para posicionarse en un lugar que los acerque a una dirección. Ese grupo está muy inquieto. Y si no le está pasando, les va a pasar. Entonces, más vale que no los agarre mal parados. Y una de las funciones que un buen consejero independiente puede ayudar es el que nos abra en el Consejo de Administración y al propio grupo directivo, que le abra los ojos para ver un poquito cómo está el mercado, cómo debemos evaluar a nuestra gente y cómo debemos compensar. A la vez que si pensamos que somos una empresa exitosa, creadora de valor, con el tiempo lo que va a suceder es que vamos a necesitar cada vez más talento. Entonces, si yo soy una empresa que necesita talento, que necesita conservar al que tiene y que tengo que ser atractivo, voy a hacer un comentario desde la perspectiva de género inapropiado. Tengo que tener buenas piernas y subirme la falda, porque lo que tengo que hacer es verme atractivo. Y de eso se trata la creación de valor en términos de la autoevaluación y la compensación. Y finalmente viene el último de las modas en cuanto al gobierno corporativo y las mejores prácticas, es todo lo que tiene que ver con el riesgo y el cumplimiento. A ver, la teoría del riesgo, que era una teoría matemática que respondía a la pregunta, ¿qué va a salir mal? Pues ya se nos metió en la administración. Y la teoría de riesgos nos lleva a identificar cuáles son las cosas que pueden salir mal, cuáles son las cosas que pueden destruir valor y que no son visibles día a día. Y esa teoría de riesgos que hicieron los matemáticos, ya los administradores la fuimos dividiendo y dijimos, mira, riesgo comercial, riesgo reputacional, riesgo de crédito, riesgo de operaciones, riesgo de recuperación. Y entonces ya hay una serie de identificadores que nos permiten ver cuándo una organización puede llegar a tener un riesgo.
Y el otro problema que tenemos es que las normas que tanto a nivel gubernamental como a nivel de nuestros proveedores y clientes nos están poniendo, pues están haciendo cada vez más complejas. Entonces, si tú le vendes a una transnacional, de pronto te das cuenta que te van a hacer una auditoría de cumplimiento. Y si le compras a una empresa también de esas evolucionadas, te van a decir que cómo andas en términos de responsabilidad social y te van a venir a hacer una auditoría. Es decir, el conjunto de normas que las empresas tienen que cumplir ya se hizo todo un tema. Y más te vale que no te agarren mal parado. Entonces, hoy tienes que tener a nivel de consejo una función que se llama riesgo y cumplimiento, que es el que está diciéndole a la administración, oiga muchachos, tenemos algo de esto, miren, hagamos A, B, C, D, F, G. Entonces, si logramos mezclar nuestra curva de evolución con las mejores prácticas de gobierno corporativo, lo que hace este programa del IESD es ayudarte a cruzarlo y entender en todos estos puntos dónde tienes áreas de oportunidad para consolidar las unas y si no la estás tomando para que no te metas en un lío. Con otra, la ventaja de este tipo de programas es que lo es con gente que vive las broncas, las mismas broncas que tú. Es decir, no son nada más maestros que pueden haber sido o que pueden ser gente digamos, bien preparada, sino gente que está en la batalla de la talla, que está como tú dirigiendo una empresa, está en el área comercial, está en el área de producción, está en el área de finanzas, pero que pudo haber ya pasado por el agujero y que en el día a día, en el sistema de compartirnos lo que somos, en estos talleres de codesarrollo, porque eso es lo que son los cursos en el IESD, son talleres donde nos escuchamos, donde podemos exponer nuestros problemas entre iguales, el aprendizaje se acelera. Y en ese sentido, este programa es muy rico. A mí me ha tocado pues ya varios grupos y la verdad las cosas es verdaderamente apasionante y en ocasiones sumamente divertido el escuchar cómo entre los propios participantes comparten, se enriquecen, alegan, se regañan, pero al final del día se comparte la inquietud y se resuelve la problema. Sumarizando pues esto, yo diría que el gobierno corporativo es una herramienta indispensable que te da 7 ventajas. Te permite institucionalizarte, te da transparencia en las operaciones, te ayuda a construir información confiable, te permite competir en un mundo global, te da acceso a fondos de financiamiento en condiciones favorables, te ayuda a tener procesos de asociación estables y finalmente te ayuda a permanecer en el tiempo y en beneficio de los socios y terceros interesados. Para eso sirve. ¿Quiénes lo ejecutan? Lo ejecuta y lo vive la Asamblea de Accionistas y el Consejo de Administración a través de los consejeros patrimoniales y los consejeros independientes que te van a ayudar en temas de auditoría, de evaluación y compensación, de finanzas y planeación y de riesgo y cumplimiento. Y todo esto aderezado con tu grado de evolución, que jamás perdamos de vista en qué etapa de mi vida evolutiva estoy. Si tú estás en tu adolescencia y quieres adoptar las prácticas de una empresa en su madurez, estás cometiendo un grave error, porque vas destinado al fracaso. Al revés, si estás en tu juventud y quieres conservar el gobierno corporativo que tenías en tu infancia, te estás equivocando. La conciencia sobre la madurez que tiene una organización es fundamental para tener el juicio crítico que te permita asumir qué elementos del gobierno corporativo vas a ir tomando. Dicho esto, y habiendo utilizado mis 30 minutos, mi querida Margarita, me callo para poder escuchar. Y bueno, yo quisiera decirle al maestro Sergio Barceló, si seguramente él puede agregar algo más brillante de lo que yo he dicho, antes de pasar a las preguntas y respuestas.
Hombre, Raúl, muchas gracias, pero la verdad es que ha sido una exposición muy clara, muy bien estructurada, muy bien secuenciada y no, yo creo que vale la pena mejor que los participantes pudieran externar sus dudas y si en alguna respuesta puedo complementar, lo haría con mucho gusto. Margarita, eso que acabas de ver se llama pase de pecho y se dice, ole, matador. De ninguna forma. No, para nada, Raúl. Lo que pasa es que Hombre, sí estoy fue muy bromeando clara con la el buen exposición. Sergio. Estoy bromeando con el buen Sergio. A ver, caballeros, a sus órdenes. Por ahí veo damas también. Vamos a Sí, platicar sobre esto. exactamente. Cualquier duda que tengan sobre gobierno corporativo, cualquier duda que les haya surgido o inquietud de lo que platicó ya Raúl, con todo gusto está aquí Raúl para atender sus preguntas y si no se sabe la respuesta, pues Sergio la contesta. Eso. Pues no, no veo manitas levantadas. Si alguien quiere hacer un comentario, también podría eh, abrir su micrófono, sin problema. Oye, para que se animen, si quieren, yo puedo hacer nada más un comentario en Sí, donde, en donde muchas veces, y por experiencia lo digo con empresas familiares, se piensa que entrarle al tema del gobierno corporativo es perder agilidad en la toma de decisiones y que nos vamos a volver una empresa muy burocrática, ¿sí? Y yo creo que en eso Raúl ha sido muy claro y me parece muy, de mucho valor el concepto que maneja de tomar conciencia de la etapa de vida de nuestra empresa, si estamos en la adolescencia, juventud o ya adultez, para tomar las prácticas que son convenientes de acuerdo a esa etapa de vida. De lo contrario, sí, nos podemos volver muy lentos en la toma de decisiones, pero creo que no están punteados la agilidad versus las buenas prácticas de gobierno corporativo. gracias, Sergio. Aquí tenemos una mano levantada de Eduardo Escobar. Adelante, Eduardo. Hola, buenas noches. Un gusto saludarlos a todos, Hola, doctor, Eduardo. doctores, Raúl, Sergio. Una pregunta, con algo que yo siempre me encuentro, sobre todo en este tema, cuando se toca el tema, lo referente a gobierno de empresas y todo lo demás. Suele suceder que cuando se propone estructurar un gobierno de empresas, un consejo de administración, la respuesta típica de los dueños suele ser, pero si me ha funcionado bien como yo lo he venido manejando, ¿para qué? Y efectivamente, como se decía hace unos minutos, le voy a meter más burocracia a la estructura. ¿Cómo convencerlos a estos dueños, a estos accionistas, de que realmente esto sirve? Tal vez eso es lo que está muchas veces fallando, ¿no? Un esquema adecuado o las palabras adecuadas para convencer de que esto es lo más correcto. Gracias. Mira, Eduardo, yo te diría, a mí me han preguntado también eso. Mi respuesta ha sido, si quieres ganar más dinero, quieres hacer más plata, mete el gobierno corporativo. Si quieres que tu empresa se quede hasta el nivel máximo que tu capacidad permita para generar dinero, quédate como estás. Es tu empresa y es tu dinero. O sea, el gobierno corporativo genera dinero, punto. Así es, yo estoy totalmente de acuerdo con Raúl. Yo me iría al tema de la rentabilidad totalmente, porque es poner en orden todas las cuestiones de la empresa, es saber hacer mejor lo que ya el empresario ha hecho. El empresario exitoso ya creció, hizo dinero, como bien dicen, pero el tener un consejo que te permita tomar mejores decisiones en mejores tiempos, siempre te va a dar rentabilidad. El no tener esa ceguera de taller, eso también te lo permite el consejo. Y como te decía, también da puntos de confiabilidad en caso de que quieras tener algún tipo de financiamiento.
sin duda que es así. Muchísimas gracias por la respuesta. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda o comentario? Bueno, si no es así, en su pantalla están viendo ahorita un briefing de lo que es el programa. El programa dura, no dura 7 meses, son 7 sesiones. Aquí hay un error. Son 7 sesiones, son 7 semanas. Son 7 semanas, 7 días. Cada uno tiene 4 sesiones de hora 15. Por eso abajo dice número de sesiones 28. Iniciamos a las 2:30 de la tarde. De 2:30 a 3:30 es nuestra primera sesión. Esta sesión es una sesión de comida. Es una comida networking, pero también ahí se hacen los talleres de simulación de consejo, se discuten los casos, etc. Es una sesión de lunch con academia, ¿no? Después, de 3:30 a 4:45 es nuestra segunda sesión. Tenemos un break de 5 a 6:15, la tercera sesión, tenemos un break. Y de 6:30 a 7:45 tenemos la cuarta sesión. Y los últimos 15 minutos se dedican a la reflexión de saber qué absorbiste, qué te llevas y cómo lo implementarías dentro de tu empresa. Entonces son 7 jueves de 2:30 a 8 de la noche. 7 jueves de 2:30 a 8 de la noche. Los que vienen de manera presencial tienen esta comida e inclusive los recibimos desde las 2 de la tarde con un cóctel networking para que puedan desestresarse un poco, tomar una copa, los que así lo deseen, y poder también descansar un poco la mente del trabajo, del día a día y prepararse para aprender. Las modalidades son live, es decir, por videoconferencia. Aquellos que no se sientan seguros de asistir de manera presencial al instituto pueden hacerlo desde su casa, conectados por videoconferencia. Los que acudan de manera presencial los recibiremos con mucho gusto en el IESE con todas las medidas sanitarias que conlleva el protocolo COVID. Estamos ya justo aprobados por Protección Civil y demás, así que pueden ir sin ningún problema. Estos son los temas que se van a ver y que además ya no voy a andar en ello porque ya Raúl lo comentó perfectamente y también comentó las ventajas del programa. No nada más el contenido, sino todo el tema del expertise que tienen nuestros know-hows. Por eso les decimos así a los profesores, porque saben lo que hacen, ¿no? Y por supuesto, pues el acompañamiento que siempre van a tener de estas grandes personalidades que nos acompañan y el networking que hacen. El networking que hacen con otras empresas, con otros consejeros. La comunidad de aprendizaje que se hace en el IESE es realmente invaluable. Entonces, los invitamos a que participen. La inversión es por participantes, sin embargo, los animamos a que participen con su consejo. Si se dan cuenta, el precio va bajando por participante. Si nada más es uno, cuesta $29,900. El segundo participante ya paga $27,900, que son $2,000 menos. El tercero pagaría $25,900 y así hasta el cuarto participante en adelante, que podrían pagar $23,900. Anímense, es una experiencia muy grata. Si vienen con el consejo o con los empresarios que quieren hacer el consejo, también es interesante porque les enseñamos a cómo hacerlo y pueden salir ya con una estructura que ustedes pueden seguir, ¿no? Aquí está el contacto, es informes@iesde.mx, el teléfono 222-246-4649, o acérquense al consultor comercial que los invitó a esta sesión. Con muchísimo gusto les podemos dar informes al respecto. No sé si tengan alguna duda. Yo tengo una pregunta adicional. Veo ahí el valor en pesos mexicanos. Yo estoy en Guayaquil, Ecuador. La pregunta es, ¿de inscribirme igual se genera el IVA? Digo, por lo que acá no me serviría. Sí se genera el IVA porque hay una transferencia
Entonces, al hacer la transferencia, automáticamente graba. El costo, lo que hacemos nosotros es convertirlo en dólares, ¿no? Es el mismo costo, nada Claro. más hacemos la transformación en dólares, se hace por transferencia electrónica, inclusive tenemos una cuenta en dólares a la cual puede acceder el dinero y es más fácil, ¿no? Entonces ahí, con mucho gusto podemos pasarte ese dato y la conversión del monto en dólares. Y una última pregunta, ¿cuál es la tasa de IVA en México? 16%, Ok, gracias. de nada. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? No veo manitas. Ok, pues si no hay más, les agradezco infinitamente el haberse conectado. Los vamos a estar invitando a otros webinars, igual sin costo, con información muy valiosa que pueden dar nuestro know-how. Esperemos nos acompañen y pues estamos pendientes de este programa que es un referente aquí en México. Muy pocas instituciones lo dan y yo me atrevería a decir que el IESE en temas de empresas familiares y gobierno corporativo es la institución que mejor aborda el tema porque lo aborda desde todo el punto real que conlleva. Raúl. Yo nada más les comento, yo doy también el programa del TEC de Monterrey acá, y a mí me gusta más el enfoque del YESDE, porque es mucho más vivencial, es menos académico, es más yo le digo que es más fajador, o sea, si les gusta el box, metes al contrario la esquinita y le pegas y te pegan, en fin, pero eso me parece que lo hace más rico, nada más que decir eso. Así es, muchas gracias por la intervención. Nosotros somos una escuela de negocios, ahora sí que de empresarios para empresarios. Sabemos lo que enseñamos y lo que guiamos y sobre todo el networking que conformamos. Espero se animen y estamos para servirles. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias al equipo IESDE que nos asistió y gracias Raúl, gracias Sergio por estar y gracias a todos. Gracias. Un abrazo, Bien. muchas gracias. Felicidades. Buena tarde. Gracias. IESE, School of Management. Transformamos directivos, impactamos empresas.